Así que, hermanos, es importante e interesante cómo hicieron esta decoración que ilustra la importancia que debe tener el altar familiar. De hecho, nosotros, los seres humanos, creamos hábitos, ¿no es cierto? Hábitos para comer, hábitos para hacer cualquier cosa. Y uno de los hábitos que hemos perdido por mucho tiempo es el hábito de hacer el culto matutino y vespertino. Obviamente, el hábito se forma porque existe el deseo de que la familia se una, ¿no es cierto? Como resultado de ese deseo habrá una conducta positiva, ¿no es cierto? De hecho, entonces, si nosotros definimos deseo, ¿cómo lo definiríamos? ¿Alguien me ayuda? El anhelo de tener algo. ¿Bien? Y como familias, como padres de familia, nuestro anhelo es preparar una familia para la eternidad, ¿no es cierto? Preparar hogares felices para la eternidad. Ese es el anhelo, ese es el deseo. Si tenemos buenos deseos, tendremos un resultado también bueno. Conducta, ¿cómo lo definimos a conducta? ¿Cómo definimos conducta? ¿Perdón? Comportamiento, actitud. Ahora, en realidad, para volver al altar, necesitamos crear hábitos. Se dice científicamente que 10 días son importantes para cambiar hábitos. Y si en nuestra familia se ha perdido el hábito del altar familiar, yo les invito a que decidamos probar 10 días. 10 días pidió Daniel, ¿no es cierto? Denos 10 días y en 10 días nosotros vamos a poner a prueba si el alimento que escogemos y la bebida que escogemos producirá cambios. Y si no, pues, dando lo que el rey ofrece, 10 días fueron suficientes para que Daniel y sus amigos mostraran al mundo babilónico de que la dieta que Dios dejó es lo mejor, ¿no es cierto? 10 días pasaron los discípulos en el aposento alto y al cabo de 10 días, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Después que Jesús ascendió al cielo, le dijo: no se vayan, quédense en el aposento alto hasta que venga, ¿qué cosa? Hasta que venga el Espíritu Santo. Mientras tanto, permanezcan ahí. Y fueron 10 días. 10 días que hicieron la diferencia. Por lo tanto, yo les animo a ustedes, padres de familias, quieren que sus hogares sean felices, que sus hogares sean fuertes, propónganse con la ayuda de Dios a partir de hoy hacer la decisión de hacer el culto matutino y vespertino. 10 días después habrá cambios. Les aseguro que eso es así. Por lo tanto, nosotros tenemos muchos distractores que impiden de que se haga el culto matutino y vespertino. Uno de ellos, el trabajo. Hay que salir temprano a trabajar, no hay tiempo para orar juntos, para cantar juntos, para ser llenos del poder de lo alto juntos. Así que cada quien sale en horario diferente, los padres y los hijos igualmente. Quedan solos, se pierde esa unidad familiar. De noche hay cansancio, hay distractores, hay maneras de cómo quitarse el estrés y algunos entran al Facebook y eso no termina nunca, ¿no? Y se pierde también el culto familiar. Pero la palabra de Dios establece con llana claridad cuál es el principio fundamental para que nosotros podamos tener hogares felices. Si estamos proponiéndonos volver al hogar, al altar, perdón, ¿qué significa eso? Que hemos dejado el altar. Y cuando dejamos el altar,
nunca los resultados son buenos. Quiero que me acompañen al libro de Primera de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 18. Encontramos la venida del primer Elías. Cuando Elías vino, Dios le dio un mensaje: preséntate a Acab y dile que no va a llover. No tienes que pedir audiencia, la audiencia te la da el Altísimo. Preséntate, porque la situación en Israel no era buena. Hubo una amalgamación entre lo religioso y lo estatal. Hubo una unión ilícita entre Acab y Jezabel. Acab era el representante de Dios. Jezabel era el representante de una deidad pagana. Por lo tanto, esta nomenclatura trajo como resultado la separación de las familias al Dios viviente. Por lo tanto, ellos empezaron a adorar a Baal. Se perdió el verdadero sentido de adoración al Rey del universo. El resultado final fue que Dios tuvo que intervenir directamente con un mensaje potente: no va a llover. Ahora, el altar estaba caído. Era necesaria un regreso al altar para que Dios pudiese conducir felizmente a la nación israelita. Por eso, en el capítulo 18, el versículo 20, a petición de Elías, Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabras, y Elías siguió hablándole al pueblo. ¿Cómo estaba el altar familiar? ¿Cómo estaba el altar familiar? Caído. Otras cosas habían sustituido el altar familiar, que si nosotros lo contextualizamos, podríamos decir la televisión, ¿no es cierto? Podríamos decir las comidas, podríamos decir el trabajo, podríamos decir ahora las redes sociales, podríamos decir el mal genio, el enojo, que sustituyen la adoración perfecta al Creador. El altar estaba caído. Y ustedes conocen la historia, pero quiero que vayamos al versículo 30. Cuando llegó el turno a Elías para mostrar y que se definiera quién era Dios, porque el pueblo debía tomar una decisión si estaba de parte de Dios o estaba de parte de Baal. Y dijo el profeta a todo el pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó. Y Elías, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Elías? ¿Qué es lo primero que hizo Elías? Arregló el altar, preparó el altar, levantó el altar. No podemos nosotros resolver los problemas familiares a través de técnicas y estrategias y terapeutas. Lo arreglamos volviendo al altar. Es el principio número 1. Arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar. ¿A quién? Al nombre de Jehová. ¿Qué altar estaban teniendo los israelitas? ¿A quién estaban adorando? A Baal, al dios de la fertilidad, un dios pagano. Pero como estaban siguiendo la corriente de moda en su momento, estaban felices. Sus conciencias estaban cauterizadas. No tenían conciencia de los planes que Dios tenía con ellos y de las advertencias que Dios había hecho a ellos: si se apartan de los mandamientos y van tras dioses ajenos, esto les ocurrirá. Lo habían olvidado, pero ahora el profeta levanta el altar.
Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupían 2 medidas de grano. Preparó la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Versículo 36. Una vez que se prepara el altar, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: ¿a quién se le acercó el profeta Elías? ¿A quién se le acercó el profeta Elías? El altar que levanta Elías, ¿en honor a quién lo hace? A Jehová. Y una vez que lo restaura el altar caído, procede ahora a hablar con el Dios que había dicho a Abraham que levantara un altar. Y ahora dice el profeta: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndame para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú haces que su corazón se vuelva a ti. Cuando Elías dice para que este pueblo, ¿a qué pueblo se está refiriendo? ¿A los paganos? Al pueblo de Dios, los israelitas, para que este pueblo que ha entrado en una corriente de moda vuelva a ti. Y exactamente es lo que ocurrió. El altar fue restaurado, la gente volvió al Señor. Quizás algunos lo hicieron por temor y quizás otros lo hicieron porque de verdad tenían conciencia de que habían fallado a Dios. Este problema es un problema cíclico en la historia. En la tendencia del ser humano, del pueblo de Dios, es olvidarse de Dios. Cuando están en la mayor crisis de su vida, vuelven al Señor, restauran el altar temporalmente mientras su situación se resuelve. Ahora es lo mismo que estaba ocurriendo justo cuando Jesús iba a venir a la tierra por segunda vez. Los judíos esperaban a un gobernante, a un rey que viniese a traerles libertad de los romanos. Esperaban a un rey políticamente hablándolo, pero nunca esperaron al Mesías. Dios en su misericordia, anticipándose a la historia, profetiza que vendrías el Elías. Y estamos hablando aquí ahora del segundo Elías. El primer Elías que hablamos en Primer Reyes, su misión que fue restaurar, ¿qué cosa? El altar. Malaquías capítulo 4, estemos ahí ahora y notemos cuál era la misión de Juan el Bautista, al que hace referencia a la profecía acá. Juan el Bautista, el Elías que había de venir para preparar a un pueblo para que estuviese listo para recibir al Señor. Y dice el capítulo 4, el versículo 4, acordaos de la ley de Moisés. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Noten ustedes que el levantar el altar es ir de vuelta ¿a dónde? A la palabra de Dios. No podemos levantar el altar dejando de lado la palabra de Dios. Y exactamente el profeta Malaquías menciona que ese volver es volver a la ley de Dios. Principios que son eternos y que no cambian. Y ahora el versículo 5 dice: yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. O sea que ahora viene un día grande y terrible, viene un día en el cual será un día de ajuste de cuentas. Pero antes de que ese día llegue, entonces yo voy a enviar al profeta Elías. Y la obra del profeta Elías será volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Es un asunto de doble vía.
Pero más que eso, es volver el corazón de los padres y de los hijos hacia Dios. Es un regreso al altar. Noten ustedes, no tiene que ver tanto con el vínculo familiar, sino ese retorno al Creador. Esa es la misión del profeta Elías. Era la misión que el profeta Juan iba a desempeñar. Haría una obra de reconciliación, no sea que yo venga y castigue con maldición la tierra. El capítulo 1 de Lucas también menciona que cuando Elías venga, y lo dice claramente hablando de Juan el Bautista, él haría volver el corazón de los padres a los hijos. Pregunto, ¿cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Fue un mensaje tranquilo, no se preocupen, pronto tendremos un libertador, va a liberarnos del yugo romano, hay que alzarse en armas contra el imperio y vamos a alcanzar la victoria. ¿Ese es el mensaje de Elías? ¿Cuál es el mensaje de Elías? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En sí mismo, ¿cuál es el mensaje que Elías estaba dando por acá, que Juan estaba dando acá? Un regreso al altar. Porque el mensaje de Juan el Bautista no era un mensaje dado a los paganos, era un mensaje dado ¿a quiénes? A los israelitas, a los judíos. Capítulo 3 de San Mateo, vamos rápidamente, bien queridos. Capítulo 3 de San Mateo, y ahí nos presenta esa misión de Juan el Bautista. Dice el versículo 5: acudía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Era la tierra que Dios se había prometido, ¿no es cierto? Estaba dentro de los límites. Jerusalén, Judea y todos los alrededores del Jordán. Y entonces, ¿qué hacía Juan? Arrepiéntase, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y al escuchar este mensaje de arrepentimiento, la gente venía a confesar sus pecados, se reconciliaban con Dios, volvían al altar y entonces, y solo entonces, eran bautizados. Y se iba preparando un pueblo para la venida de Jesús. Dice que confesaban sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan pues frutos dignos de arrepentimiento. Produzcan, muestren que están de regreso al altar. Eran los dirigentes religiosos. No nos equivoquemos, mis queridos. Este mensaje es para toda la feligresía, para toda la iglesia, para el pueblo de Dios, incluyendo pastores, ancianos, administradores, en todos los niveles. Todos debemos de volver ¿a dónde? Al altar. Ahora, mis queridos, en el tiempo del fin, también esta obra, porque la profecía de Malaquías dice: antes que venga el día grande y terrible de Jehová, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos. Y ahora está hablando de una manera del tiempo del fin, hablando escatológicamente. O sea que en el tiempo del fin habrá de levantarse el profeta Elías con un mensaje de arrepentimiento y de volver al altar. No es casualidad que estemos con este mensaje al finalizar este año, cuando la gente está inmersa en otras actividades de regalos, fiestas, cumpleaños. La iglesia ha decidido hace una semana, invitando a la población adventista a que vuelvan ¿a dónde? Al altar. Por eso, cuando el mensaje del primer ángel, dice la Biblia, y vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo ¿a quiénes? A los moradores de la tierra, diciendo en alta voz: teman a Dios, denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Pregunto, ¿quién es ese ángel que vuela? ¿Quién es ese ángel que vuela? Noten ustedes, si siguen la secuencia, en Israel Dios levanta un profeta. ¿Quién es el profeta? Elías.
A la venida de Jesús, en su primera venida, Dios levanta un profeta. ¿Quién es ese profeta? Al finalizar el tiempo, Dios levanta un ángel que lleve un mensaje a los moradores de la tierra, invitándoles a que se arrepientan, que teman a Dios, que le den gloria, porque ha llegado la hora del juicio. ¿Quién es ese ángel? Es la iglesia. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Este ángel tiene un mensaje, tiene el evangelio eterno para predicarlo, tiene el evangelio eterno, tiene la palabra de Dios para hacer que los moradores de la tierra vuelvan ¿a dónde? Al altar. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Entonces los moradores de la tierra son todos aquellos que todavía viven como impíos, aunque son creyentes adventistas del séptimo día, que conocen este mensaje aún desde la niñez, pero viven como una persona que no conoce al Señor. Se prepara bien, viene a la iglesia, viene con su Biblia, posiblemente canta muy bonito, toque un buen instrumento, predique elocuentemente, pero su vida es una vida que está relacionado con los moradores de la tierra, quienes no conocen al Señor. Por eso el mensaje es: teman a Dios, denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Mis queridos hermanos, es por eso que es importante que nosotros le demos el valor que requiere volver al altar. La hermana Elena G. de White, en el libro Ministerio Corazón, en la página 269, página 1, dice: la restauración y el levantamiento de la humanidad empieza ¿dónde? ¿Dónde empieza? En el hogar. La restauración y el levantamiento de la humanidad empiezan en el hogar. Tenemos una sagrada responsabilidad, mis queridos y apreciados. Nosotros, como familias creyentes adventistas del séptimo día, que creemos en el pronto regreso de Jesús, tenemos la sagrada responsabilidad de restaurar y levantar la humanidad, porque es en el hogar que empieza esta tarea. Continúa diciendo la hermana White: la obra de los padres es cimiento de toda otra obra. La sociedad se compone de familias y será lo que la hagan las cabezas de familia. Noten ustedes, ¿sobre quién recae la responsabilidad del levantamiento y restauración de la humanidad? ¿Sobre quién recae? Sobre los padres. Y ahora, mis queridos y apreciados, como padres, ¿qué estamos haciendo por nuestros hijos? Los años pasan rápidamente. Nuestros hijos estarán con nosotros muy temprano, se van y no regresen más a casa. Por eso es importante que usted y yo, si creemos que volver al altar traerá resultados significativos para formar un carácter idóneo para la eternidad, ¿por qué no hacerlo? Los niños crecen rápidamente, ¿no? Van a la escuela. Tristemente hoy en día, pues, hay preescolar y padres de familia quieren mandar a los niños ya a los 2 años y medio, ¿no? Y no los mandan porque no se los permite el Ministerio de Educación. Pero 3 años ya va a clase. A esta altura algunos padres están desesperados. Yo quiero que empiecen ya las clases. Ya no soportan tener a sus hijos en casa. Que lo soporten los maestros. Cuando es responsabilidad de ¿quién? De los padres. Es la más importante de todas las obras. Los hijos se bachilleran ¿a qué edad? 15, 16 años, 17 años. Así que usted podrá gozar con su hijo 17 años. ¿Qué formó en ese hijo? El hijo va a la universidad y posiblemente no vuelva. Posiblemente se involucró con otros amigos que no tienen los mismos principios y fue arrastrado y lo perdimos.
Pero en la medida que los padres desarrollan esta actividad sistemática, diaria, de volver al altar, tendrá resultados fuertes y positivos, porque aunque se aparten, la promesa del Señor es: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hay esperanza aún que el padre ora, porque ya el hijo toma sus propias decisiones. Y sobre todas las cosas, también el profeta Isaías dice: yo salvaré a tus hijos. Nosotros ya no podemos hacer mucho con nuestros hijos muchas veces, pero Dios sí lo puede hacer. Por eso no desmayemos en volver al altar. Sigue diciendo la hermana White: del corazón mana la vida, y el hogar es el corazón de la sociedad. Usted ve la importancia. El corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación es el hogar. Tenemos hogares felices en la iglesia, tendremos una iglesia fuerte. Tenemos hogares en que los padres están separados, están juntos, pero separados emocionalmente, físicamente, y por compromisos están allí. Igualmente tendrán hijos que vivirán de apariencia. La iglesia se debilita. Pero tenemos familias que ponen en primer lugar a Dios. Entonces tendremos una iglesia fuerte, unida, que oraremos los unos por los otros. El bienestar de la sociedad, el buen éxito de la iglesia y la prosperidad de la nación dependen de la influencia del hogar. ¿Usted ha pensado lo importante que es el hogar? ¿Qué parte está desempeñando usted para que su familia sea un pilar fundamental en su comunidad, en la iglesia, en la nación? Es un asunto de reflexionar. O quizás estamos siendo atraídos por otros dioses y ocupan nuestro primer lugar y no lo ocupa Dios. Es importante entonces que nosotros definamos qué es lo que nosotros queremos. Hay otra cita en este mismo capítulo, dice: los jóvenes y niños de la actualidad determinan el porvenir de la sociedad. ¿Quiénes determinan el porvenir de la sociedad? ¿Quiénes lo determinan? Los niños y los jóvenes. ¿Y dónde ellos consiguen esa influencia para determinar el futuro de la sociedad? En el hogar. O sea que si tenemos hogares sólidos, con una base firme en el Señor, aportaremos a la sociedad hijos con principios. A la falta de buena educación doméstica se puede achacar la mayor parte de las enfermedades, así como de la miseria y criminalidad, que son la maldición de la humanidad. Si la vida doméstica fuera pura y verdadera, si los hijos que salen del hogar estuvieran debidamente preparados para hacer frente a la responsabilidad de la vida y a sus peligros, ¿qué cambio experimentaría el mundo? Noten ustedes, es importante, son muchísimos los que aspiran a una vida mejor, pero carecen de valor y resolución para librarse del poder de los malos hábitos. Retroceden ante el caudal de esfuerzos, luchas y sacrificios exigidos, y su vida zozobra y se malogra. Así, aún los más brillantes, los de más altas aspiraciones y más nobles facultades, los que están capacitados por la naturaleza y la educación para desempeñar puestos de confianza y de responsabilidad, se degradan y se pierden para esta vida y para la venidera. Les recomiendo que lean el Ministerio de Oración. Deuteronomio capítulo 6 se menciona esto, y tomémoslo en cuenta, tomémoslo con seriedad y propongámonos con la ayuda de Dios a crear el hábito de volver al altar durante los próximos 10 días. O sea que esta semana Carlitos
y Elizabeth, que son los dirigentes de familia por acá ahora, cada noche habría que hacer una evaluación. ¿Cómo vamos? Animándolo, porque al finalizar los 10 días, estoy seguro que habremos creado el hábito de poder estar en comunión con Dios y nuestros hijos puedan familiarizarse con el Creador. Por eso el profeta Moisés dice de la siguiente manera: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos de Jehová. O sea que lo que vamos a hablar aquí ahora no son consejos, no son sugerencias. ¿Son qué cosa? Mandamientos, estatutos y decretos de Jehová, que Dios dejó y mandó que os enseñara para que los pongáis por obra en la tierra a la que vais a pasar para tomarla en posesión, a fin de que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando. Tú, ¿quién es tú? Padre, tu hijo y el hijo de tu hijo, tú, tu hijo y tu nieto, ¿no? Todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. Oye pues, Israel, y cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay que volver al altar entonces, porque solo hay un Dios nada más. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿A quién están dirigidas estas palabras? ¿A los hijos o a los padres? A los padres, porque los padres hacen una obra que está sobre toda obra, y para que esta obra sea fundamental necesitamos amar a Jehová nuestro Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? ¿Dónde estarán? En tu corazón. Y al estar en tu corazón, en tu mente, en tu pensamiento, y estar en tu mente y tu pensamiento, porque estudiarás día a día en tu devoción personal la palabra de Dios. Y cuando tú eres alimentado por la palabra de Dios y el Señor te habla a través de ella, entonces como resultado vas a repetirla. ¿A quién? A tus hijos. Les hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Una vida de vuelta al altar. ¿Habrá espacio para pecar? ¿Habrá espacio para perder los hijos? No. Pero noten ustedes la estructura. Tú primero la repites a tus hijos. Al acostarte, al levantarte, cuando vayas por el camino, las pondrás como frontales entre tus ojos, en los postes de tu casa. Es un asunto de manera práctica, mis queridos. No podemos lograr, y a veces nos lamentamos porque nuestros hijos se nos van. A veces nos lamentamos porque el esposo de momento pues ya dijo, bueno, creo que debemos darnos un tiempo. Nos separamos y a ver qué pasa. Si no, pues volvemos y se van separando las familias. Pero la responsabilidad que Dios nos manda hoy es: vuelve al altar. Anhelaste la paz y crecer en la fe, ponlo todo en el altar. No importa qué tan lejos nosotros nos hemos apartado del Señor de manera personal y familiar. Hoy es un buen día, es un buen momento para colocar nuestra familia en el altar. Que Dios nos bendiga y cumplamos con esa labor de ser el Elías que habrá de explicar a los moradores de la tierra que el juicio ha llegado. Que Dios les bendiga. Deja a Cristo entrar. Gran
semana de reavivamiento espiritual con énfasis en la familia. La Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Trinidad te invita a este gran evento. Ven y disfruta en familia temas maravillosos para crecimiento de la familia por expositores experimentados en el ámbito familiar. Temas como finanzas, Cómo resolver conflictos en casa. temas espirituales en el cual nosotros podemos tener una relación con Dios. Ven, no te pierdas de esto y mucho más. Habrá música, regalos, solamente para ti y tu familia. A partir de este domingo 17 de diciembre a las 6 de la tarde. Culminamos el viernes 22 de diciembre a las 6 de la tarde. Te esperamos en la Iglesia Adventista número 1 de la Trinidad, contigua al hospital. Ven y descubramos juntos El camino de vuelta al altar. ¡Te esperamos! No faltes. Dale hoy tu corazón y tu casa salvación alcanzará.